Esto no fue una redada, fue una grieta en el sistema. Agentes del FBI y de ICE irrumpieron en una mansión de Los Ángeles vinculada, según autoridades, a una red de tráfico ligada a Somalia. Hecho, los investigadores dicen que el dinero detrás corre en los miles de millones. Inferencia, no estaban buscando solo a una persona, estaban siguiendo el rastro del dinero. Y aquí aparece la contradicción que nadie quiere mirar. Mientras el Departamento de Seguridad Nacional afirma que apunta a criminales con órdenes finales de deportación, en Minnesota se destapaba un fraude de asistencia social que los registros judiciales describen como cercano a $1,000 millones. Esto no es teoría, es dinero real, programas reales y consecuencias reales. Ahora, atención, lo que se descubrió no se quedó en un estado. Hecho, parte del dinero robado pudo viajar fuera del país. Inferencia, tus impuestos no solo se perdieron, pudieron alimentar algo mucho más grande. Aquí es donde la historia se da la vuelta. Porque si esta operación solo muestra la superficie, ¿qué estaba funcionando a plena vista sin que nadie lo detuviera? Lo que pasó no comenzó con esa mansión y no termina ahí. Hecho, a principios de diciembre de 2025, ICE lanzó la llamada Operación Metro Surge en el área de Twin Cities, con un objetivo declarado: detener a personas con órdenes finales de deportación y antecedentes criminales. En solo semanas, más de 400 arrestos. Números concretos, nombres en expedientes judiciales. Pero aquí viene el giro. Esto no se presentó como una operación aislada, sino como parte de una ofensiva más amplia del gobierno federal contra lo que llama los peores de los peores. Ahora observa el patrón. Mientras los agentes federales hacían arrestos, investigadores federales revisaban registros judiciales y descubrían algo paralelo: 11 nuevos procesos relacionados con fraude masivo a programas públicos. Hecho, los propios funcionarios admiten que no sabemos aún el alcance total. Inferencia, cuando nadie puede poner una cifra final, normalmente significa que el problema sigue creciendo. Y aquí está la pregunta que cambia todo. ¿Qué ocurre cuando las mismas jurisdicciones que bloquean deportaciones se convierten al mismo tiempo en el epicentro de fraudes históricos? Porque si estas dos historias avanzan juntas, no es coincidencia. Es un sistema funcionando bajo reglas que nadie votó explícitamente. Y eso nos lleva directo al primer punto de prueba. Aquí está el primer golpe de prueba y es directo. Hecho, los registros judiciales muestran que desde el inicio de la operación Metro Surge se identificaron al menos 11 procesos vinculados a redes criminales que operaban mientras tenían órdenes finales de deportación pendientes. No eran faltas menores, eran condenas por fraude, violencia doméstica, robo, agresión y delitos sexuales. Un nombre aparece en los expedientes: Abdul Qadir Sharif Abdi, ciudadano somalí, exmiembro de la pandilla Gangster Disciples y, según los archivos, también vinculado a la Vice Lord Nation. Su historial incluye fraude, posesión de vehículos robados y robo de autos. Y aún así, caminaba libremente por Minneapolis. Hecho. Otro caso documentado es Sahal Osman Shadain, condenado por conducta sexual criminal con una menor de entre 13 y 15 años, que cumplió condena y no fue deportado. Ahora, atención al silencio. Nadie discute los antecedentes, nadie niega las condenas. Lo que falta es una explicación clara de por qué seguían ahí. Inferencia, cuando el sistema no actúa después de una orden final, deja de ser un error y empieza a aparecer una política. Y eso cambia por completo cómo debemos leer lo que viene después. Ahora observa cómo esto se intensifica. Hecho. La operación Metro Surge no solo aumentó el número de arrestos, también expuso cuánto tiempo algunos de estos casos llevaban ignorados. Un ejemplo documentado es Vanalout Kiyomi. Vivía en Minneapolis desde 2009 con una orden final de deportación. Fue condenado por 2 cargos de agresión en Columbus, Ohio, y sentenciado a 7 años de prisión. Cumplió su condena. Y aún así no fue deportado. Fue liberado de nuevo en comunidades estadounidenses y permaneció allí durante 16 años con esa orden sin ejecutar.
Esto no es un fallo puntual. Inferencia. Es la normalización de algo que nunca debió ser normal. Históricamente, una orden final significaba el final del proceso. Aquí se convirtió en una nota al pie. Y mientras tanto, los agentes federales describen la situación como un juego de golpear topos sin martillo. Un golpe acierta, 100 se escapan. Aquí es donde la historia se vuelve más oscura. Porque cuando el incumplimiento se vuelve rutina, no solo protege personas, crea espacio. Espacio para redes, para dinero, para algo mucho más grande que un solo criminal caminando libre. Y eso nos lleva al segundo golpe de prueba, el que cambia para siempre cómo se ve todo este caso. Aquí llega el segundo golpe de prueba y es más pesado. Hecho, investigadores federales determinaron que Minnesota se convirtió en el epicentro de lo que describen como uno de los mayores esquemas de fraude de asistencia social en la historia de Estados Unidos. Las estimaciones se acercan a $1,000 millones en dinero de contribuyentes robado. No es una cifra retórica. Aparece repetida en documentos judiciales, declaraciones oficiales y acusaciones formales. Ahora mira la contradicción. Mientras públicamente se hablaba de programas para ayudar a los más vulnerables, una sola acusación del esquema Feeding Our Future señala más de $300 millones destinados a alimentar a niños hambrientos. Hecho. Ese dinero no llegó a los niños. Terminó en manos de personas ahora acusadas y en algunos casos condenadas. A finales de 2025, 78 personas habían sido acusadas y 57 ya condenadas. Un acusado, Abdid Muhammad Nure, recibió una sentencia de 10 años de prisión. Aquí está la línea que lo cambia todo. Hecho. Fuentes federales confirmaron que millones de esos dólares robados pueden haber terminado en manos de Al-Shabaab, un grupo terrorista vinculado a Al-Qaeda en Somalia. Inferencia, esto ya no es solo fraude. Es un posible puente entre dinero público estadounidense y redes extremistas. Y una vez que ves esa conexión, no puedes dejar de verla. Ahora la historia entra en una fase de presión constante. Hecho, mientras se desarrollaban los arrestos y las acusaciones por fraude, comenzaron a acumularse otros programas bajo sospecha. El programa de servicios de estabilización de vivienda en Minnesota pagó $32 millones en apenas 4 años y medio, cuando su presupuesto original era de 12 millones. Esa diferencia no es un error contable. Hecho, autoridades federales cortaron pagos a 77 proveedores por lo que llamaron alegaciones creíbles de fraude, y el Estado cerró el programa en agosto de 2025, cuando el daño ya estaba hecho. Al mismo tiempo, en diciembre de 2025, agentes federales allanaron Ultimate Home Health Services en Bloomington tras descubrir que había facturado $1.1 millones por servicios de autismo, mientras, según la investigación, hacía casi nada por los niños inscritos. Observa la velocidad. Un programa, luego otro más. No hay pausa. Inferencia. Cuando distintos sistemas fallan de la misma forma, el problema no es individual, es estructural. Y aquí surge la pregunta incómoda que nadie responde aún. Si el dinero salió tan rápido y durante tanto tiempo, ¿quién perdió el control y cuándo exactamente? Porque si esto continúa, la siguiente revelación ya no será una sorpresa, será una consecuencia. Ahora baja esto al nivel humano, porque aquí es donde deja de ser abstracto. Hecho, el dinero robado estaba destinado a niños hambrientos, a personas vulnerables que necesitaban vivienda, a familias que dependían de servicios médicos básicos. No eran fondos invisibles, eran comidas que no llegaron, terapias que no se dieron, apoyos que nunca aparecieron. Ahora míralo desde tu lugar. Inferencia. Cada dólar desviado no solo financió fraude, también aumentó la presión sobre comunidades que sí siguen las reglas y pagan impuestos. Mientras tanto, ICE reporta que agentes en estas operaciones enfrentan un aumento de agresiones de más del 1,100%. Hecho, 11 veces más ataques que antes, según cifras oficiales. Eso significa operativos más tensos, calles más caóticas y menos sensación de control. Y aquí está el detalle inquietante. Grabaciones oficiales captaron a agentes pidiendo ayuda, mientras grupos de 60 o 70 personas bloqueaban arrestos. No criminales armados, vecinos, activistas, gente común.
Inferencia. Cuando el sistema se rompe, no solo fallan las instituciones, se arrastra a la sociedad entera al conflicto. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios. Porque lo que viene después ya no se decide en despachos cerrados. Ahora salimos del ruido y miramos el mecanismo. Hecho. Nada de esto ocurrió en secreto. Las órdenes de deportación existían. Los programas tenían presupuestos claros. Las advertencias aparecían en auditorías y expedientes. Y aún así, el sistema siguió funcionando igual. Inferencia. Lo que permitió que todo avanzara no fue solo negligencia, fue un conjunto de incentivos, programas diseñados para mover dinero rápido, autoridades locales limitadas o disuadidas de cooperar con agentes federales, y un entorno político donde cuestionar el proceso se volvía más costoso que ignorarlo. Aquí está la parte inquietante. Cuando la aplicación de la ley se fragmenta, cada actor puede decir, no es mi responsabilidad. El dinero fluye, las órdenes se acumulan, nadie frena el movimiento. Esto no necesita conspiraciones complejas, solo necesita silencio, demora y reglas que chocan entre sí. Y mientras la atención pública se concentra en protestas o discursos, el sistema sigue girando, calmado, automático, eficiente, hasta que alguien abre una puerta, como esa mansión en Los Ángeles, y deja entrar la luz. Porque una vez que entiendes cómo funciona este mecanismo, la pregunta ya no es ¿qué pasó? Es ¿cuánto tiempo más puede seguir así antes de cambiar por completo el panorama? Ahora mira hacia adelante, porque el movimiento ya está en marcha. Hecho. Las autoridades federales dicen que la Operación Metro surge no fue un evento único, sino un modelo que podría repetirse en otras ciudades. Un camino posible es este: más redadas focalizadas, más acusaciones formales, más presión directa sobre jurisdicciones que limitan la cooperación federal. Inferencia. Si eso ocurre, el sistema entra en modo defensivo. Programas se congelan, funcionarios se cubren, el flujo de dinero se ralentiza, pero hay otro camino igual de real. Hecho, la resistencia ya está aumentando. Durante estas operaciones, agentes federales enfrentaron multitudes organizadas, entrenadas para interferir físicamente con arrestos. Inferencia. Si esa dinámica se expande, cada operativo se vuelve más costoso, más riesgoso y más politizado. Aquí es donde la historia se vuelve inestable. Ninguno de estos caminos es limpio. Ambos generan fricción, ambos producen reacción. Y mientras tanto, los expedientes siguen creciendo, las investigaciones no se cierran y las próximas decisiones se toman bajo presión. Lo importante no es elegir un final ahora, es entender que el siguiente movimiento ya se está formando, incluso mientras miras este video. Y cuando ocurra, no llegará con aviso previo, llegará como consecuencia. Todo esto se reduce a una idea que no es cómoda, pero es clara. Hecho, una redada en una mansión reveló órdenes ignoradas, dinero público desviado y un sistema que funcionó durante años sin un freno real. Inferencia, no falló una sola política, falló la forma en que las piezas encajaron entre sí. Cuando la ley se aplica a medias, cuando el dinero se mueve más rápido que la supervisión y cuando nadie quiere asumir el costo político de decir alto, el resultado no es caos inmediato, es algo peor, normalidad. Normalidad de órdenes finales que no se ejecutan, normalidad de millones que desaparecen, normalidad de agentes atacados mientras hacen su trabajo. Y aquí está el giro final. Esta historia no trata solo de inmigración, ni solo de fraude, ni solo de Minnesota. Trata de lo que ocurre cuando un sistema aprende que puede seguir adelante sin consecuencias hasta que ya no puede. La pregunta que queda abierta no es quién es culpable, sino quién será el siguiente en quedar expuesto cuando se levante la próxima alfombra. Porque si una mansión fue suficiente para abrir esta grieta, imagina lo que viene cuando se mire más profundo. Si quieres entender esa siguiente capa antes de que sea noticia, sigue el canal. Esto apenas empieza.